Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo devocional que damos comienzo en este día miércoles. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite nuevamente poder estar junto a ustedes frente a esta pequeña pantalla. Bienvenidos a todos mis hermanos, amigos y vecinos que nos ven cada día, diariamente, que nos siguen con la lectura que estamos desde este año 2023, desde el 2 de enero. Comenzamos a leer la palabra de Dios y seguimos cada día, de lunes a viernes, leyendo algunos capítulos. Hemos tenido y hemos tomado este compromiso delante del Señor de leer 4 capítulos diarios. En algún momento hemos leído alguno más o alguno menos, pero seguimos con la lectura bíblica. Bienvenidos a todos. Estamos ya en esta mañana, siendo las 7 de la mañana pasadita, estamos compartiendo este nuevo devocional a través de Facebook. Bienvenidos a todos. También estamos transmitiendo en YouTube. Así le damos gracias a Dios porque el Señor nos permite a través de estas plataformas poder llegar a muchos lugares y a muchas personas. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Así que damos comienzo. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera. Y aquí estamos comenzando esta mañana desde este lugar, desde la iglesia ubicado aquí en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas, reitero, estamos transmitiendo. Bienvenidos a todos en esta mañana. Gracias le damos al Señor. Permitamos que se vayan conectando en esta mañana y que podamos todos comenzar a leer la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a detener en uno de los profetas menores, uno de los 12 profetas menores, el profeta Amós. Bueno, tiene 9 capítulos y en esta semana lo vamos a culminar también. Y bueno, algunos más vamos a leer de estos profetas menores que fueron llamados por Dios a llevar un mensaje de salvación a las naciones, al pueblo de Israel. Y bueno, fueron advertencias que Dios envía cada día a través de su palabra. Advertencias, palabra de exhortación, palabra de ánimo, de volvernos al Señor, un llamado al arrepentimiento. Cada día tenemos ese llamado al arrepentimiento. Realmente Dios, en su infinito amor, cada día, cada mañana, nos insta a volvernos a Dios, a hacer las cosas a su manera, a la manera de Dios, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos leyendo la Reina Valera, nuestra traducción que usamos comúnmente, es nuestra Biblia que cada mañana utilizamos. Así que, bueno, si tienes a lo mejor alguna otra versión, bueno, podemos comparar también la escritura. Bueno, algunas son lenguaje actual, otros son del lenguaje más simple, pero bueno, la Reina Valera es utilizada hace muchísimos y miles de años que se utiliza esta Biblia, y creemos que a través de estas palabras, de esta Biblia preciosa que tenemos, muchas personas llegaron al Señor, y a través de las palabras de los profetas, de los pastores, de los apóstoles, de los hombres de Dios y mujeres de Dios, ha llegado a los corazones del mundo. Así que seguimos adelante en esta mañana leyendo la palabra de Dios. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 1 del profeta Amós, contemporáneo. Bueno, no tenemos mucha información tampoco de este profeta, que no era profeta tampoco, era un pastor de ovejas. Pero bueno, vemos que Dios utiliza a toda persona dispuesta a un llamado, dispuesta al servicio de Dios, a cumplir con el propósito de Dios y a cumplir con el llamado de cada una de las personas. Este pastor de ovejas de Tecoa, dice la palabra de Dios, fue llamado a profetizar a las naciones. No ardua tarea le tocó también a este joven profeta de profetizar a las naciones y entregar un mensaje de salvación, porque veremos en esta mañana que primeramente él revierte la situación. No le habla al pueblo directamente al pueblo, pero habla a través de hablarle a las naciones, le da una advertencia también a que el pueblo de Dios escuche las advertencias que venían, los juicios que venían a las ciudades vecinas. Así que damos la bienvenida a todos en esta mañana. Estamos, reitero, en el capítulo de Amós, en el capítulo 1,
Así que damos gracias a Dios que nos permite el Señor estar unidos. Creemos que todo está saliendo bien, tenemos sonido, tenemos imágenes y creo que, bueno, los hermanos que están viendo ahí nos dan un dedito hacia arriba para que estemos tranquilos. Así que vamos a leer el capítulo 1 en esta mañana del profeta Amós. Reitero, profeta que fue llamado no siendo profeta, pero cumpliendo el propósito de Dios, siendo un pastor de ovejas. Bueno, el pueblo de Dios había rechazado a los profetas, no escuchaba la voz profética, y en un momento de la época que vivieron los israelitas también los profetas callaron, porque por mucho tiempo la palabra de Dios no se oía, como hemos leído en varias oportunidades, y por lo general el profeta trae palabra de advertencia, palabra de juicio, palabra de que devolverse a Dios. Un profeta debe traer, seguramente, si es profeta, una palabra de advertencia, porque Dios envía con los profetas, con los hombres de Dios, palabras de advertencia. ¿Por qué? Porque realmente el pueblo de Dios estaba desordenado, era un pueblo idólatra, no haciendo la voluntad de Dios. Y en todo tiempo Dios mandó advertencias a través de estos hombres a que se convirtieran, que se volvieran a Dios, que realmente hubiera una conversión genuina, ¿no?, de volverse a Dios. Así que aquí tenemos el profeta Amós, reitero, un pastor de ovejas, que fue llamado a la obra, podremos decir así, tuvo un llamado, recibió un llamado de parte de Dios, y él cumplió, estaba no solo dispuesto a servir a Dios, sino disponible también. Tuvo que dejar tal vez el oficio de pastor y convertirse en profeta, que fue un profeta contemporáneo, reitero, de Oseas, compañero de Oseas. O sea, evidentemente a lo mejor se conocían entre ellos, y tenía ya una experiencia previa también al trabajo que Dios lo llamaba. Así que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, dice estas palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: juicio contra las naciones vecinas. O sea, está hablando de las naciones alrededor de Jerusalén, de Israel. Bueno, juicio a estas naciones también, porque Dios advierte al mundo entero de que se vuelva a Dios, ¿no es cierto? No solamente al pueblo de Israel, sino también ahora en este tiempo también llama a todas las naciones a un genuino arrepentimiento, ¿vio? Así que dice así la palabra de Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, o sea, del rey Usías, el rey de Judá, y en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bueno, hubo una advertencia de parte de Dios a través de este pastor, que no era profeta, a profetizar acerca de la ira de Dios, de la justicia de Dios que vendría a estas naciones. Y bueno, lo vamos a encontrar esta referencia en Crónicas, en Reyes también, lo explica un poco más amplio, así que si usted quiere leer en Primera Reyes capítulo 15, usted va a encontrar. Pero también nos dicen esta mañana y nos advierte a nosotros los juicios de Dios de advertencia, como venimos diciendo, tras advertencia, capítulo tras capítulo, palabra tras palabra, profecía tras profecía. Bueno, Dios utiliza a hombres y mujeres a que llamen a un arrepentimiento genuino delante del Señor, y en este caso usó a este pastor de ovejas, Amós. También podemos decir de Amós que no fue el escritor de este libro, evidentemente, o por lo que dicen los que estudian en profundidad la palabra de Dios, la genealogía de estos hombres y todo esto, que fue por los escribas, ¿no? Y bueno, escribieron las palabras de Amós, relataron las palabras de este profeta, que era, reitero, pastor, ¿no?, que no era profeta. Así que dijo Jehová, versículo 2, dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Miren, Dios envía palabra de todos lados, ¿no? Acá nos dice que rugirá desde Sión, como un león rugirá la palabra desde Sión, desde Jerusalén mismo. Dice: dará la voz desde Jerusalén
advertencia tras advertencia a las naciones. Saldrá la voz desde el pueblo de Dios para advertencia a las naciones, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados, por 3 generaciones, vendría a decir la palabra de Dios, de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillarán a Galaad con trillos de hierro. Acá tenemos una referencia de la revocación de Dios, ¿no es cierto? Tanto como la bendición como la maldición. O sea, es condicional. Vemos que es condicional, tanto la maldición como la bendición. Si usted es una persona obediente, tiene condiciones para recibir la bendición de Dios, porque debe ser obediente, debe ser un hombre de justicia, un hombre que es fiel a Dios. Evidentemente ahí hay una advertencia que Él puede revocar la bendición si realmente no nos conducimos correctamente, pero también puede revocar la maldición si realmente nos volvemos a Dios. O sea, que todo es condicional para Dios, ¿no es cierto? Yo puse el título de esta mañana, todo tiene su límite, ¿no es cierto? Hay un límite para Dios también. Cuando nos advierte a través de la palabra y no nos volvemos a Dios y no nos arrepentimos, todo tiene su límite. El juicio vendrá a estas vidas que desobedecen la palabra de Dios, que no escuchan a los profetas, que no atienden la voz del Señor a través de los hombres de Dios. Entonces todo tiene su límite. Entonces quiere decir que Dios es un Dios que nos perdona, que nos ama con amor eterno, pero condicional. Evidentemente hay algo que tenemos que entender, ¿no? Que no siempre va a ser de la manera que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si no sería injusto Dios, ¿no? Entonces tenemos que ser obedientes a Dios y eso nos condiciona a recibir la bendición tanto como la bendición como la maldición, como dice en Deuteronomio capítulo 28, que nos advierte, nos da, si somos obedientes, de qué bendiciones vamos a recibir, pero si somos desobedientes, de qué manera vamos a ser castigados de alguna manera, el castigo de Dios, ¿no es cierto? No como humanamente no lo decimos nosotros. Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Benad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré los moradores del valle de Abén, y los gobernantes de Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Una ciudad de Kir, de allí de Nabucodonosor, fue transportado el pueblo. Recuerden que fue transportado. Bueno, todas estas advertencias vinieron al fin, al pueblo de Israel, a estas ciudades vecinas. Comienza con Damasco. ¿Qué podemos decir? Bet Edén. Recuerda que hemos estudiado esta palabra sobre el pueblo de Israel, que es, en vez de estar en Betel, en el pueblo de Dios, en las bendiciones de Dios, estaba en Bet Edén, donde era un pueblo idólatra, buscando a dioses paganos, inclinándose a cosas que Dios les advertía que iban a ser peligrosas e iban a tener graves consecuencias por buscar a estos dioses paganos, ¿no es cierto? O volverse en contra de la voluntad de Dios, a las afirmaciones de Dios y a la obediencia de Dios, iba a tener graves consecuencias. Bueno, hoy vemos a muchas personas que lamentablemente por desobediencia a Dios han tenido graves consecuencias, no porque Dios sea un Dios vengador, sino porque al apartarse de Dios, como dice su palabra, fuera de mí nada podéis hacer, apartados de mí nada podéis hacer. Así ha dicho Jehová, verso 6, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. La rebeldía de estas naciones en contra de Dios, en contra del pueblo de Israel, en contra de Jerusalén, nos llevó a esta masacre, este terremoto que dice la palabra de Dios, esta consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia es terrible. Mire, hermano, estamos continuamente hablando de estas cosas. Dios es así, Dios es un Dios fiel, verdadero, tiene soberanía sobre todas las cosas, pero tiene poder. Él es un Dios bondadoso, amoroso, de darnos bendiciones, vida eterna, pero también es fuego consumidor. O sea que Dios también no se complace en la maldad, como dice su palabra, no se complace en aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. Y como este hombre, este pastor de ovejas que obedeció a Dios a entregar este mensaje duro, un mensaje
como dice la palabra, un terremoto para estas ciudades, realmente en advertencia hay que volverse a Dios y conocer al Dios verdadero, ¿no es cierto? Así que prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios. Está hablando de Gaza. Gaza actualmente es el nombre que aún sigue en esa ciudad. El nombre no ha cambiado desde la antigüedad, sigue el nombre de Gaza. Y destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernantes de Ascalón. Ascalón, también la ciudad de Ascalón todavía existe. Y volveré mi mano con Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Juicio a las naciones. Vemos que palabra tras palabra, advertencia tras advertencia, Dios advertía a las naciones, pero dándole un mensaje paralelamente al pueblo de Dios. Estamos viendo que muchas veces a lo mejor podemos interpretar también que a veces estamos contentos, podemos decir que bueno, que hay personas que no obedecen a Dios, reciben este castigo. Bueno, el pueblo de Dios estaba viendo que las naciones vecinas estaban siendo castigadas por rechazar a los profetas, por las advertencias que Dios les mandaba, pero también estaba dando un mensaje al pueblo de Israel a través de estas naciones, viendo con claridad lo que Dios estaba haciendo a estas naciones. También corremos peligro nosotros como sus hijos de no obedecer la palabra de Dios, y advertencia tras advertencia, juicio tras juicio que vemos en las palabras de Dios, en estos profetas, en estos libros. Bueno, Dios nos advierte a nosotros también como su pueblo a no rechazar la palabra profética, la palabra de Dios, a no rechazarla. Versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto. Cuando hablamos de por 3 pecados es porque estamos hablando de generaciones. Generación tras generación se volvía en contra de Dios. Rechazaban la palabra, rechazaban al profeta. Ahí usted va a ver familias enteras que rechazan de generación en generación. Para personas que han conocido en algún momento al Señor y rechazan la palabra, sus hijos también, sus nietos también, generación tras generación. Dice, no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. La nación de Israel, las naciones, el reino de Israel, ¿no? Las tribus de Israel, ¿no? Se mataban entre ellos, se peleaban entre hermanos, no recordaban el pacto del pueblo, que era el pueblo de Dios, los habían entregado en cautiverio, se vendían entre ellos, se mataban entre ellos. Todo esto era desobediencia total y era en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios habla de las generaciones tras generaciones. Dice, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y presta atención. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Dice, prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galán que estaban encintas. Bueno, estos pecados que aún vemos allí en esta guerra cruel, tan dramática que estamos viviendo allí en Israel, vemos a estos de Gaza entrando a las ciudades vecinas, entrando a la ciudad de Israel, de Jerusalén, matando a ancianos, niños, mujeres embarazadas, abriendo los vientres y matando a los bebés. Bueno, aquí tenemos una referencia. Mire, sus tierras, dice, abrieron a las mujeres de Galat que estaban encintas. Tremendo, tremendo el juicio de Dios que venía a estas naciones. Se aproximaba el juicio y la mano de Dios fuerte a estas naciones vecinas que habían hecho daño al pueblo de Israel, que habían vendido a sus hermanos, habían matado a espada, habiendo mujeres, niños, ancianos, que hoy lo vemos también. Esto, como dice su palabra, lo que fue, será. Se está repitiendo la historia, hermanos queridos, en este tiempo final de la humanidad, se está repitiendo la historia y el juicio a las naciones viene pronto, viene pronto.
viene pronto, el Señor viene pronto, el juicio a estas naciones, Él reunirá a todas las naciones, vendrán, usted va a leer que vendrán por los montes, vendrán como caballos, dice, como ruido espantoso, dice, tropas vendrán en contra del pueblo de Israel, pero Dios pondrá su mano y vengará a su pueblo Israel, porque a pesar del juicio de las naciones, a pesar del juicio del pueblo de Israel, Dios es un Dios que puede revocar el castigo a su pueblo, en su misericordia, en su gran amor, pero tenemos que darnos cuenta que hay una advertencia a esto, que muchos mueren, muchos son castigados por la mano de Dios por la desobediencia, pero no llegar a ese límite, a estar de esa manera, viviendo de una manera mal, conducidos por nuestros pecados, por nuestros deseos, por no cumplir la voz de Dios, por no cumplir el llamado de Dios a que nos volvamos a Él. Por eso, en esta mañana yo también puse acostumbro a poner una pequeña reflexión también en mi cuaderno, porque todos estos devocionales que cada mañana compartimos también escribo y los tengo guardados desde el año 2020. Hay muchas notas de estos versículos. Usted va a decir, bueno, hay muchos papeles guardados y a veces, bueno, se amontonan, pero que cada vez que comparto un devocional también escribo una pequeña reflexión. Y dice así, Amós capítulo 1, que hemos leído. Amós era un pastor de ovejas, pero fue llamado a hacer un llamado de volverse a Dios. Nuevamente vemos que utiliza todos los medios Dios para advertir los juicios de Dios, no solo a su pueblo Israel. Evidentemente aquí tenemos que está advirtiendo a las naciones y así también a las naciones vecinas. Dios llama al servicio a un pastor simplemente, dice, para demostrarle que Él es soberano, ¿no es cierto? Que este hombre no era profeta, como Isaías, como Jeremías, como lo hemos leído, pero aquí vemos a una persona que está dispuesta y además está disponible al servicio de Dios. Tal vez por un tiempo dejó su oficio de pastor en su obediencia al Creador, coloca su vida frente a un desafío muy grande y peligroso para su vida, ¿no? Porque usted sabe que a los profetas antiguos los mataron. Cuando traían una palabra de reflexión, a los profetas siempre los mataban. Por eso, hoy vemos muchos profetas, entre comillas, que traen palabra, profecía de parte de Dios, y dicen Jeremías, dice que yo no envié, dice el Señor, que yo no envié, porque son palabras adoradoras, palabras de bendición, palabras de crecimiento, de llamados y muchas cosas más. Pero no hay una advertencia de parte de Dios al volverse a Dios. Continuamente Dios nos tiene que advertir. Necesitamos palabra fuerte, palabra de exhortación, porque somos pecadores, porque somos humanos y nos desviamos tan fácilmente, somos tan atraídos tan fácilmente a cosas que no tienen nada que ver con Dios, que Dios nos advierte que si nos alejamos de Dios, corremos peligro. Por eso necesitamos el profeta que nos advierta. Jesús vino a la tierra como profeta también y Él advirtió continuamente a dejar el pecado, a volverse a Dios, dejar la idolatría, todas estas cosas. Por eso el profeta de Dios, el enviado de Dios, trae una palabra de exhortación, una palabra de advertencia cada día para nuestra vida. Y qué bueno que Dios nos está advirtiendo, nos está exhortando, porque quiere decir que todavía estamos en la mano de Dios y Dios quiere conducirnos por un buen camino, porque Él quiere salvarnos, porque Él quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Evidentemente era un trabajo muy peligroso que había tomado la decisión de Amós, de este pastor, a obedecer la palabra de Dios y dar este mensaje de advertencia a las naciones, y no solo a las naciones, sino que también al pueblo de Israel. Pero este hombre estaba dispuesto a ponerse en las manos de Dios y cumplir el llamado de Dios. La palabra de hoy nos indica que posiblemente Dios te ha llamado con un trabajo, con un oficio, te ha llamado con un propósito, con un ministerio, con un talento, con un don. Bueno,
¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a seguir guardando? ¿Lo vamos a seguir escondiendo? ¿Vio como el avestruz que esconde su cabeza en la tierra? Bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha entregado? Este hombre recibió la palabra, recibió el llamado, no siendo profeta, siendo un simple pastor, bueno, simple, entre comillas, porque pastorear ovejas no era fácil en ese momento, había muchísimas y miles de ovejas que tenía que cuidar, o sea que tenía que tener cuidado de muchas cosas de sus ovejas, como sabemos, como hemos explicado en muchas oportunidades, de lo que cuida un pastor a sus ovejas, de qué manera tiene que cuidarlas, ¿para qué? Para que no se desvíen, siempre llamándola, siempre advirtiéndole, siempre enganchándola ahí con el callado, ¿vio? Así, tirarlas para que no se desvíen, para que no se aparten, para que no se queden solas, para que no se pierdan, porque la oveja pierde el sentido de orientación, sube a la montaña pero no puede bajar, se mete en lugares donde no puede salir, y bueno, todo esto es trabajo del pastor. Arduo trabajo tenía el pastor, pero de repente Dios lo llama y le da un segundo ministerio profético, ¿no? A un hombre que solamente, bueno, él estaba feliz siendo un pastor y de repente Dios lo llama profeta. Bueno, ¿qué estamos haciendo en esta mañana? A un simple pastor, a un simple hombre que cuida ovejas, lo llama a la palabra, a dar la reflexión, que claramente es dura también y que claramente corremos peligro. Bueno, peligro en el sentido de que, bueno, recibiremos mensajes en contra, de que no estamos de acuerdo y todas estas cosas que vienen, pero que nos indica que realmente Dios está con nosotros. Así que, hermanos queridos, en esta mañana es una palabra nuevamente de advertencia. Tenemos el compromiso de esta mañana de leer pocos capítulos, 4, y son explicaciones, palabras hermosas del profeta Amós que usted va a comprender. Hoy leamos hasta el capítulo 4, mañana leeremos los 5 últimos capítulos de Amós para concluir con el libro y así avanzar poco a poco en estos días. Pero vamos a ver que también llega la destrucción para el pueblo de Israel, también llega la advertencia para el pueblo de Israel y viene juicio tras juicio. Juicio tras juicio, pero siempre usted va a ver que termina con una palabra, el profeta Amós, con una restauración, a volverse cuando el pueblo se arrepiente. En el capítulo 9 usted va a ver una restauración. Yo levantaré, dice, en aquel día, dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 9, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo reedificaré con el tiempo como en el tiempo pasado. Siempre hay una palabra de ánimo en cada profecía, siempre hay un llamado de advertencia, un llamado a una exhortación, a volvernos a Dios. Si nos estamos apartando, si nos hemos separado de la voluntad de Dios, si a lo mejor no tenemos esa intimidad ya con el Señor, Dios nos llama a un arrepentimiento, a volvernos, pero también nos da una palabra de exhortación, tal vez de castigo, de juicio, pero siempre hay una restauración final. Siempre va a haber en las manos de Dios una restauración final. Dios es un Dios de amor y no quiere que nadie se pierda. Él te ama, Él te dice, arrepiéntete, deja el pecado, te advierto, te doy palabra y palabra de advertencia, pero bueno, si no la aceptas, definitivamente tendrás tu juicio y realmente usted sabe que Dios, en su infinito amor y en la palabra, vamos a encontrar que los impíos perecerán. Dice la palabra de Dios. El impío, que significa no escuchar la voz de Dios, no aceptar la voluntad de Dios y hacer todo lo contrario. Pero si escuchamos la voz de Dios y nos volvemos a Dios, siempre ese remanente Dios lo rescata y lo guarda en su regazo, como decíamos anoche, lo abraza con sus brazos de amor y lo salva. Así que en esta mañana, si realmente Dios te ha llamado, tienes un llamado, un propósito en la vida, bueno, es hora de ponerlo en práctica, es hora de trabajar para el Señor, porque el Señor está usando tu vida. Seguramente seremos un simple hermano que Dios nos va a utilizar, como en aquella ocasión cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor, a un simple Ananías,
Bueno, simple Ananías, ardua tarea también Ananías tuvo que ir a ungir a Saulo de Tarso, al que mataba a cristianos, lo ungió para la obra del Señor. Mire qué gran propósito tenía y solamente Dios lo utilizó para ese trabajo, nada más. Así que hermano querido, en esta mañana, gracias le damos al Señor por la advertencia de volvernos al Señor. En este libro de Amós vamos a encontrar, podemos decir palabras hermosas del profeta de este hombre. Claro, era un pastor de ovejas. Así que hermanos queridos, oramos en esta mañana y vamos a entregar el día en las manos del Señor. Y bueno, que la palabra de Dios nos haya advertido y que realmente abramos nuestro corazón, abramos el sentido, volvamos en sí como el Hijo pródigo y volvámonos al Señor en esta mañana. Amén. Padre, gracias te damos que el Eterno en esta mañana nos bendiga de la mollera a la planta de los pies. Señor, con tu palabra, con tu amor, con tu misericordia. Señor, nos revestimos con tu gracia en esta mañana y nos llenamos de tu gloria, Señor, y que la sangre de Cristo una vez más, Señor, nos lave, nos limpie, Señor, de toda maldad. Señor, hoy tomamos esta palabra. Señor, el juicio de Dios viene a las naciones, pero también viene a su pueblo, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Recibimos la advertencia, tomamos en cuenta tu palabra. Señor, nos volvemos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, y te pedimos perdón en esta mañana. Y, Señor, y perdona nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados que están delante de ti. Señor, obedeceremos a tu llamado. Escucharemos la voz del profeta, Señor, y la advertencia que viene de parte tuya, Señor amado, a través de la boca de un hombre. Señor, recibimos tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, gracias porque nos advierte. Gracias porque nos das una palabra de consuelo. Gracias porque hay una palabra de restauración para nuestras vidas. Padre, te encomendamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Todo lo que hagamos, Señor, en esta mañana sea de bendición y que realmente podamos cumplir con el llamado, que ese llamado crucial, Señor, que tú diste en tu palabra, que somos la sal y la luz de este mundo y que podamos alumbrar a este mundo en la oscuridad, que podamos cumplir este propósito que tú nos has encomendado, ser la sal, ser la luz de este mundo perdido. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo devocional. Recuerda, tenemos el compromiso de leer del capítulo 1 al 4. Mañana leeremos los últimos 5 de este capítulo del libro de Amós, que son 9 capítulos, uno de los 12 profetas menores. Así que hermosas palabras. Después tenemos unos profetas también que nos advierten de los juicios y de la mano poderosa de Dios. Así que, hermanos queridos, no te olvides, tenemos este compromiso diario de leer la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho, bendiciones para todos y que la paz de Jesús reine en su hogar. Bendiciones para todos.